Saludos, saludos, saludos. Espero que estén muy, pero muy bien. En los videos anteriores hemos visto lo que son las relaciones y lo que son las funciones. Ahora vamos a verlo de manera relacionada y vamos a explorar los conceptos claves, obviamente, sobre la función, como la función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y etcétera. Y también analizaremos las gráficas de estas funciones. Y comenzaremos con lo que es una función inyectiva. Y esta es aquella en la que cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Como vemos en este gráfico, tenemos dos conjuntos, el dominio y el codominio, que sería también llamado como rango. En este caso, cada uno de los elementos que están en el dominio le corresponde un único elemento de lo que es el codominio. O sea, es posible, hay otros tipos de funciones, como veremos más adelante, donde podemos tener más de un elemento en el mismo codominio, pero en este caso hablamos de que solamente le corresponde un elemento y tenemos el conjunto o el elemento uno con uno, 2 con 2, 3 con 5 y 4 con 3. En este caso sabemos que esto es una función inyectiva. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, pues los elementos del dominio se mapean de forma única en el codominio. ¿Y qué es esto que estoy diciendo? Pues que solamente puede haber un par ordenado con cada uno de los elementos que están aquí. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos dos elementos del codominio que tienen una misma flecha, o no una misma, tienen varias flechas que salen del dominio, entonces esto ya no es una función inyectiva. Vamos a ver qué tipo de función es esta, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar las funciones inyectivas o dónde nosotros podemos aplicarla? Pues se utilizan en áreas como la criptografía, la geometría y algunas teorías de conjunto. Esto es para que sepamos cómo nosotros podemos aplicar esto en otros temas que no es solamente este de las funciones como estamos viendo aquí. Otra de las funciones es la sobreyectiva, obviamente. Y aquí tenemos nuestra definición que también es llamada exhaustiva. Y es aquella en la que todos los elementos del codominio tienen al menos un preimagen de lo que es el dominio. Y sería de esta forma. Esta es una función sobreyectiva porque cada elemento del codominio tiene una preimagen, o sea, una relación con el dominio. Y tenemos eh, una relación aquí entre estos dos elementos y como vimos anteriormente, la sobreyectiva es diferente a la inyectiva. Aquí tenemos dos relaciones o dos flechitas que salen del dominio hacia el codominio. Lo que importa es que todos tengan al menos una de las relaciones que vayan directamente a cada uno de los elementos de aquí. En este caso, lo importante es el codominio. Ahora, ¿cuáles son las características? Que todos los elementos están cubiertos, o sea, están relacionados por al menos un elemento del dominio. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿O dónde nosotros vamos a aplicar esto? Pues esto se utiliza en áreas como la teoría de conjunto, en la topología y en las matemáticas discretas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una función que no es sobreyectiva. En este caso tenemos dos conjuntos o un conjunto de conjuntos, donde aquí tenemos dos puntos también y cada uno de estos deberían tener un punto o una relación con estos puntos de aquí. Y como no la tienen, esta entonces no es una función sobreyectiva. Otro tipo de función es la biyectiva y en este caso tenemos que es aquella que es tanto inyectiva como sobreyectiva. O sea, que cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio y viceversa. O sea, en este caso no pueden haber más de una relación entre un dominio, entre un elemento del dominio y un elemento del codominio. Entonces tenemos este caso. Aquí tenemos el uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 5
5, el 4 con el 3 y el 5 con el 4. O sea, cada uno de estos elementos tiene un solo elemento o una sola relación con cada uno de estos elementos que también tiene una sola relación. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, existe una correspondencia de uno a uno. Si aquí hay 5 elementos, aquí debe tener también 5 elementos, porque todos tienen que estar relacionados, tanto el dominio como el codominio. Y aquí tenemos una función que no es biyectiva. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 5 elementos, ¿verdad? Pero en este caso tenemos que tanto el 5 como el 2 se relacionan con el elemento 2 y aquí el 4 se queda vacío. Por lo tanto, esto no es biyectiva, esta sería una relación sobreyectiva. ¿Y cómo nosotros podemos aplicarla o dónde nosotros la podemos utilizar en áreas como la teoría de grupo, la geometría y la teoría de conjunto? Ahora, aquí tenemos otra función que es la función de idéntica. Y en este caso tenemos que esta es una función biyectiva en la que cada elemento del dominio se mapea a sí mismo en el codominio. O sea, que los elementos del dominio y los elementos del codominio son los mismos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero no solo eso, sino que cada uno está relacionado consigo mismo. El uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3. No puede haber una relación del uno con el 5 y del 5 con el uno, por ejemplo. Tiene que ser con el mismo elemento. Ahora, básicamente, ya dije las características, pero aquí tenemos una gráfica que sería con una línea recta, como lo vemos aquí. El uno con el uno, el 2 con el 2, y sería recta, porque si aquí tuviéramos 3, 4, 5, 6, sea, sería el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5, y siempre la línea será recta. ¿Y cómo nosotros podemos aplicarlo? Pues bueno, esto nosotros podemos utilizarlo como base para la definición de otras funciones y transformaciones en el área de matemática, como veremos más adelante. Aquí tenemos lo que es la función constante y en este caso sabemos que esta es aquella en la que todos los elementos del dominio se mapean a un mismo elemento del codominio, o sea que todos le caen arriba a un solo número. Aquí tenemos cuatro elementos y aquí tenemos tres. Pero todos estos elementos van directamente relacionados con un solo de los elementos del codominio. Y esto es lo que se llama función constante. Ahora, ¿cuáles son sus características? La función constante tiene una línea horizontal paralela al eje X, que sería como vemos en este caso. Sabemos ya que este es el eje X y este es el eje Y. En este caso, podemos decir que todos los elementos, como van a un mismo número, que aquí sería el 3, entonces sería 1, 2 y 3, vamos a poner que esta línea que está aquí está en el 3, entonces vamos a poner que es el uno con el 3, el 2 con el 3, el 4 con el 3 y todos con el 3. Obviamente todos van a llegar en el eje Y hasta esta línea. Por eso, en este caso, es una línea horizontal paralela al eje X. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso? Pues eso nosotros lo aplicamos en modelados matemáticas, en teoría de juegos y en otras áreas, obviamente. Aquí tenemos lo que es una función compuesta y en este caso la función compuesta tiene que tener varias funciones. Tenemos la función de f y g detonada como fg de x. Esta nueva función resulta de aplicar primero g y luego f. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿O cuáles serían las condiciones para nosotros hacer esto que acabo de decir? Pues bueno, lo primero es que debo definir la función compuesta
En esto, el codominio de G debe coincidir con el dominio de F, como lo vemos en este caso. Aquí tenemos el dominio G de G por X y aquí tenemos eh, el dominio, perdón, GF y aquí tenemos el rango. Entonces, ambos tienen que estar relacionados. En esto es que se llama una función compuesta porque los elementos que están aquí son los elementos que se relacionan tanto con F como con G. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Esta función está compuesta por propiedades que son heredadas de las funciones originales, como la inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva. Por eso explicamos anteriormente cada una de estas. Entonces, aquí tenemos que se relaciona o que tiene las propiedades que tienen estas mismas funciones. En el caso de una función lineal, la gráfica es una línea recta, donde puede ser tanto creciente como decreciente, dependiendo de su pendiente. Entonces, nosotros tenemos aquí la línea recta y como dijimos anteriormente, puede ser tanto creciente como decreciente. Eso depende del valor que tenga cada uno de sus pendientes. Y entonces, ¿cuándo nosotros o cómo nosotros podemos saber cuándo una función lineal es creciente? Cuando la variable dependiente aumenta a medida que la variable independiente también aumenta. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que si van aumentando, entonces nosotros vamos a ir creciendo juntos, que es como lo vemos aquí. Esta es una función lineal creciente donde m, obviamente, siempre será mayor que cero. Y también tenemos la decreciente, que en este caso la variable dependiente disminuye a medida que la variable independiente aumenta, como lo vemos aquí. Entonces, en este caso, m es menor que cero, o sea, cero aquí sería mayor. Ahora, nosotros también tenemos lo que es una función cuadrática y la función cuadrática es una parábola que puede tener diferentes formas y posiciones dependiendo de sus coeficientes, obviamente. Y en este caso, nosotros podemos tenerla de forma cóncava o de forma convexa. Ahora, una función cóncava se inclina hacia abajo, mientras que una función convexa se inclina hacia arriba, como lo vemos aquí. Esta función cóncava se inclina hacia abajo. O sea, cuando nosotros vamos a hacer nuestra curva, la hacemos hacia abajo. Y en este caso, cuando vamos a hacer la curva, la hacemos hacia arriba. Esa es la que es convexa. ¿Y cómo yo puedo diferenciar la cóncava de la convexa? Bueno, pues la función cóncava tiene la primera derivada, que es decreciente, y la función convexa tiene la primera derivada, que es creciente. Entonces, en nuestro primer caso, la función o la primera derivada iría creciendo y en este caso, la primera derivada iría decreciendo. No sé si esa palabra existe, pero así sería la definición, vamos a decir, más acertada. Ahora, vamos a ver la diferencia entre una función lineal y una función cuadrática. Como vimos anteriormente, la función lineal es una línea recta. Sin embargo, la función cuadrática es una curva que puede presentar máximos, mínimos y puntos de inflexión, porque cuando nosotros hacemos nuestra curva, estamos haciendo una inflexión. Y aquí entonces tenemos dos ejemplos. Esta es una línea recta, que esta sería nuestra función lineal, y esta es una curva donde nosotros tendríamos nuestra función cuadrática. Ahora, mis queridos compañeros, estos son los ejercicios que van a estar realizando para que puedan ejercitarse, obviamente, y valga la redundancia, un poco
su memoria para ver qué tanto han aprendido en este video. Como siempre les digo, pueden dejar sus comentarios con sus dudas sobre lo que hemos visto en el video y también pueden darle like y suscribirse a mi canal antes de irse para seguir viendo videos como este. Hasta la próxima.